Continuamos junto a ustedes en un nuevo capítulo de Bitácora Social a través de la pantalla de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, espacio que desarrollamos desde Patio Rugendas, más específicamente desde la cafetería y gelatería Aquelarre, en pleno corazón de Talca, capital maulina. Nos acompaña el diputado de la República del Partido por la Democracia PPD, representante del distrito 40 de las comunas de Longaví, Retiro, Parral, Cauquenes, Peyúgue y Chanco, como es el caso de don Guillermo Ceroni de Fuentes. Diputado, bueno, usted recientemente ha participado de las diferentes discusiones en torno a las reformas que están siendo impulsadas y promovidas por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, más específicamente por la reforma tributaria y la reforma educacional. ¿Cuál es su punto de vista respecto de estas mociones que están siendo promovidas por el gobierno? ¿Le parece, a su juicio, que Chile necesita estas reformas? Por supuesto que sí. Yo creo que llegó un momento en que nuestro país necesita reformas más profundas. No son reformas que van a cambiar los cimientos de nuestro sistema económico, ni mucho menos, sino que se trata de reformas que permitan una mayor igualdad y que vayan acortando la diferencia entre las personas que tienen tanto ingresos y las que tienen menos ingresos. Y la única forma es haciendo, en primer lugar, haciendo una profunda reforma educacional. Si hacemos una profunda reforma educacional, vamos a permitir que sean mucho más los jóvenes de recursos escasos, de familias de recursos escasos, que tengan acceso a una educación de calidad. Pero para tener acceso a una educación de calidad tenemos que tener una gratuidad en la educación. Y para poder también tener una gratuidad en la educación es necesario terminar con lo que significan los copagos. Vemos muchos colegios en donde el papá que quiere educarlo mejor en algún colegio particular tiene que cooperar, tiene que pagar parte de lo que le cobra el colegio, ya sea 20.000, 30.000 o 40.000. Entonces aquí lo que queremos es que el Estado vaya disminuyendo y eliminando ese copago, poniendo el Estado esos dineros para que el colegio pueda seguir funcionando adecuadamente. Pero también terminar con el lucro, que el lucro, digamos, atenta contra una cosa elemental como es un uso adecuado de los recursos que son del Estado. O sea, colegios que reciben recursos del Estado no pueden lucrar, es decir, no pueden, diríamos, usar esos dineros en donde una proporción lo aporta el Estado en cosas que no son la educación. Es decir, queremos que esos recursos vayan exclusivamente para educación. Por supuesto que eso no significa atentar contra la educación privada, porque esos colegios, transformándose en corporaciones sin fines de lucro, bueno, finalmente van a seguir recibiendo aportes del Estado y van a poder lograr desempeñar su tarea de educar. Bueno, hay colegios que pueden tomar la opción de no recibir ningún aporte del Estado y simplemente seguir por su cuenta, y allí tendrán que haber padres que pagarán lo que el colegio le cobre enteramente. Y ya eso es una cosa distinta. ¿Usted cree que en Chile nos hemos acostumbrado un poco a pagar por la calidad? ¿Siente usted que desde ese punto de vista existe un alto resquemor ciudadano a estos cambios que pretende garantizar el gobierno, dado que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que los mismos indicadores lo mencionan y el principal problema ha sido la municipalización de los proyectos educacionales? En este sentido, la gente ya no confía tanto en el colegio municipal, sino que confía más en un particular subvencionado y en un particular. ¿Cómo se puede cambiar la visión ciudadana para que efectivamente se pueda volver a creer en estos colegios que son públicos? Bueno, en primer lugar, uno comprende a los padres que evidentemente quieren que sus hijos se eduquen en los mejores colegios y que finalmente ellos, al ver, diríamos, cómo es la calidad de la educación municipal o pública, al ver que no es buena, bueno, lleven a sus hijos y gasten parte de su dinero para educar a sus hijos mejor, en colegios que a veces son mejor, no todas las veces. Hay colegios particulares municipalizados que pueden ser mejor que un colegio particular y que hay una suerte de engaño. Pero aquí lo que hay que hacer es mejorar la educación pública, de manera de que el nivel sea cada vez más superior y ahí los padres se den cuenta que van a tener colegios de educación pública que son buenos y por lo tanto no tienen por qué llevar a sus hijos a otros colegios. Pero vuelvo a reiterar, los colegios particulares que si reciben subvención también queremos que sean gratis para los niños y ahí el padre tenga un abanico de posibilidades donde poder, diríamos, elegir colegios adecuados. Ahora, el tema de lo que se trata es que esta educación sea una educación integradora,
nosotros tenemos una educación que segrega a los alumnos, es decir, el que tiene más plata lleva a sus alumnos a colegios más exclusivos y el que no tiene dinero los lleva al liceo. Entonces separamos a los alumnos y así vamos conformando una sociedad segregada y eso atenta también con lo que es una verdadera democracia. Es decir, educamos a niños en un colegio determinado en donde no se contacta nunca con gente que tiene un mejor nivel y a los de mejor nivel los educamos en lugar distinto, entonces no tenemos una sociedad integrada. Antiguamente, quiero decirles, yo me eduqué, por ejemplo, en una educación que fue al principio pública, yo me eduqué en una escuela primaria, en el tiempo en que en el fondo había gratuidad también en general en la educación. Por lo tanto, yo me integré siendo una persona a un nivel medio con gente muy pobre y me eduqué en ese lugar y estuve en el liceo en los primeros años también. Después tuve la suerte de entrar a un colegio particular como los jesuitas, pero también ellos trataban de integrar a gente de otro nivel, con beca o lo que sea. Y después entré a la Universidad de Chile donde estábamos todos mezclados. Había gente muy pobre que logró llegar a la universidad porque la universidad era gratis. Entonces tenemos que llegar a una cosa similar, en donde no solo era gratis la universidad, sino que finalmente el Estado apoyaba a los jóvenes que no tenían recursos para pagar las pensiones, para pagar el lugar donde vivir en Santiago. Entonces tenemos que llegar a una cosa así, nuevamente, y éramos así una sociedad mucho más integrada. Diputado, usted también es integrante de la Comisión Permanente de Constitución, también de Legislación y Justicia y actualmente también en la Comisión sobre Seguridad Ciudadana. A propósito de la Comisión de Constitución, durante todo el periodo de elección parlamentaria, de consejeros regionales, de senadores, hubo una discusión constante y que también ha sido permanente en este último periodo de tiempo respecto de levantar una asamblea constituyente que modifique la Carta Fundamental que rige a Chile desde el año 1980. ¿Cree que nuestro país necesita una nueva constitución? ¿Le parece pertinente este ejercicio de una asamblea constituyente que la propia población pueda determinar la necesidad de reformas o si no cambios sustanciales a la Carta Fundamental? Bueno, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que esta constitución fue gestada en 4 paredes. Recordemos que era la Junta Militar compuesta por sus integrantes, más algunos asesores que tenían jurídicamente, pero finalmente fue una constitución en donde la ciudadanía no tuvo nada que ver, no pudo opinar, excepto un plebiscito que finalmente no fue una representación auténtica de la gente en cuanto a opinar, porque no conocía lo que en qué consistía la constitución. Entonces yo creo que hoy día tenemos que hacer reformas a la constitución en donde la gente participe más. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo cuando hay tanto desprestigio hacia la política y como cada vez hay menos credibilidad en las instituciones. Entonces la única forma es hacer una reforma, pero con gran participación ciudadana. Los esquemas pueden ser distintos. Puede ser que haya una constitución que se genere en el Congreso, donde hay una gran participación ciudadana, en donde la ciudadanía opine y a lo mejor después someterla a un referéndum o a un plebiscito. Pero yo creo que una asamblea constituyente es posible también y me siento muy partidario hacia ella, porque en el fondo sería con una gran participación de la ciudadanía, donde la ciudadanía en el fondo vería que esta constitución genera por la opinión de ellos. Aquí no se trata de hacer una asamblea donde nadie, como quien dice, opine en forma fundada sobre los aspectos que hay que cambiar en la constitución. Tenemos que tener esa asamblea apoyada por profesores, constitucionalistas, por también parte del Parlamento, podría integrarse, que sea una cantidad determinada de parlamentarios que tengan experiencia en la materia, o sea, que sea una constitución donde también se genere no solo por la ciudadanía, sino por gente que sabe mucho de la materia. Pero hoy por hoy estamos todos inmersos en la discusión por la reforma educacional y también por lo que ocurrió hace muy poco, que fue la aprobación del reajuste en materia presupuestaria para el sector público y que incluyó también el aumento gradual de los sueldos de los diputados. Pero ¿qué se está haciendo a nivel de la Comisión de Constitución para promover un cambio? Fue uno de los compromisos de la presidenta Michelle Bachelet. El tiempo pasa muy rápido. ¿Cree usted que se va a alcanzar a cambiar la constitución política de aquí a que termine el gobierno de la presidenta? La verdad es que yo lo veo difícil. Siendo partidario, yo creo que es difícil. Yo creo que aquí hay temas que son prioritarios, como son
la reforma educacional, ya aprobamos la reforma tributaria, yo creo que vienen temas como la reforma laboral. Entonces, bueno, queriendo uno hacer ese cambio profundo de la Constitución, yo tengo mi opinión personal, que quizás empecemos la discusión, quizás iniciemos algunos aspectos, diríamos, a discutir de ella, pero de allí a hacer una transformación y a lograrla llevar a cabo, lo veo difícil. Lo veo difícil porque aquí tenemos que sacar a la reforma educacional adelante, tenemos que sacar reformas laborales y finalmente también tenemos temas de otra naturaleza que son muy de discusión, como los acuerdos de vida en pareja, que lo estamos terminando. En fin, hay muchas tareas que hacer, pero la presidenta quiere ingresar la reforma constitucional. Bueno, vamos a abocarnos a ella, pero lo veo difícil que salga en este periodo. Lo quiero llevar a un diálogo en torno a la realidad de su distrito. Lo hemos comentado ya durante nuestro programa. Usted representa 6 comunas que son altamente sensibles en materia social, como es el caso de Longaví, Retiro, Parral, para qué hablar de Cauquenes, Chanco y Peyúgue, zonas que son eminentemente representadas por la condición propia de la región del Maule, una región forestal, pero por sobre todo agrícola. ¿Cómo se puede contribuir a mejorar el dinamismo económico de nuestra zona, sobre todo considerando la alta centralización de nuestro país? Y por qué no decirlo, la región del Maule también tiene una cuota de centralización importante que ha provocado que estos sectores que son un poco periféricos a la capital regional se sientan un tanto marginados. ¿Cómo integrar a estas comunas que usted representa en el distrito 40 al dinamismo propio de la región y a partir de allí al dinamismo nacional? Bueno, en primer lugar yo creo que en Chile tiene que haber cada vez una descentralización mayor, es decir, nuestra región en el fondo tiene que tener más autonomía para decidir en el fondo qué hacer con los recursos y tiene que llegar más recursos del Estado para tener más posibilidades de decidir en ellos. Tenemos que tener una elección de los intendentes y yo creo que eso va a ser la próxima elección, va a ocurrir. Tenemos que lograr que todas las comunas tengan mayor participación en recibir más recursos del gobierno regional. Tenemos que evitar esa suerte de centralismo que se reproduce también en la capital regional, para que estamos con cuentos, y poder lograr que las comunas como de Curicó, las comunas que están como San Clemente, como Molina, como Parral, como Linares, en definitiva como Constitución, como Cauquenes, todas reciban también el apoyo y tengan más proyectos para poder también desarrollarse mejor. Ahora, nuestras comunas, las que yo represento en general, muchas comunas y la región viven fundamentalmente de la agricultura. Por lo tanto, allí hay que apoyarla cada vez más. Sobre todo, yo creo que había un cambio profundo en el tema de producir más fruta y la fruta de exportación, obviamente que genera mucho trabajo. Y para las comunas diversas o diversas comunas significan ingresos importantes y fuentes de empleo. Pero yo creo que no podemos vivir de ello. No podemos depender de ello y por lo tanto yo creo que lo que hay que aquí potenciar son más a los pequeños empresarios. Yo tenemos que potenciar mucho más a que haya personas que emprendan actividades propias y allí por supuesto significa apoyos con recursos. El FOSE hace eso, la Corfo también hace eso, Cercotec hace eso, pero yo creo que tiene que hacerlo en un nivel mayor en cuanto a apoyar con más recursos. Diputado, nos queda un minuto y no puedo dejar de preguntarle. Usted actualmente está desarrollando su 6º periodo parlamentario en el Distrito 40. ¿Qué es lo que viene para usted para el futuro? ¿Busca usted una 7ª representación parlamentaria o buscar la senaturía? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo visualiza el futuro? Nos queda un minuto, diputado. La verdad es que en el fondo yo seguir siendo diputado como que lo he pensado y hay muchos sectores que me han pedido que yo sea candidato a senador. Y yo, frente a la petición que he tenido a nivel nacional de los dirigentes de mi partido y aquí de la región, he decidido aceptar ese desafío. Y por lo tanto estoy embarcado en eso. Nadie dice que vaya a resultar, pero yo creo que sí vamos a salir adelante y por lo tanto voy a esa pelea de la senaturía. A propósito de esa pelea, en la cual le deseamos el mayor de los éxitos, ¿usted comparte esta reforma que va a proyectar una mayor presencia de senadores, una mayor cantidad de diputados y cambios en la cantidad de circunscripciones y distritos? Sí, por supuesto, porque eso nos permite, diríamos, tener más representantes en el Parlamento de una cantidad más equilibrada de personas, diríamos, que votan. En Santiago, por ejemplo, hay gente que son 350.000 personas que eligen 2 diputados
comparado con distritos nuestros que son 120.000, que eligen los mismos 2 diputados. Entonces tenemos que hacer un equilibrio mayor y por lo tanto hay que ampliar las circunscripciones y los distritos. Diputado, le agradecemos la gentileza de haber aceptado esta invitación de Campus TV, de la Universidad de Talca, y por haber participado en esta conversación de Bitácora Social. Muchas gracias y lo he hecho con mucho gusto, sobre todo por la calidad de este programa y de la Universidad de Talca, de la cual tengo el más alto concepto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas el diputado del Distrito 40 del Partido por la Democracia, Guillermo Ceroni, que estuvo con nosotros aquí en Patio Rugendas, muy particularmente, y con la grata atención de Aquelarre, cafetería, tabaquería y gelatería, ubicado a pasos de la Plaza de Armas de la capital regional. Los invitamos a que permanezcan en nuestra sintonía y que por supuesto nos reencontremos en un próximo capítulo de Bitácora Social. Muchas gracias.